Bienvenidos de nuevo. Damos un minuto y ya arrancamos. Profe, Sí. el examen quedó para el 21, ¿verdad? A ver, tenemos, hoy es 5. El 7, el jueves, terminamos la parte práctica. ¿Está bien? Vamos a ver los resultados. También, si le habían hecho la parte de recuento bacteriano, vamos a hacer algunos ejercicios. Y les vamos a dar un paper, no sé si Sonia ya se los pasó, el paper de Almuzara, o ustedes lo vieron, que está en la página, que está en el campus. Sí, está en el campo, profe. Bueno, tienen que ir donde dice papers, eh, tienen que buscar el paper de Almuzara y hacerlo, leerlo y contestar las preguntas. Después vamos a resolverlo juntos más adelante. Eso es el jueves. El martes que viene, el 12, dan microindustrial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué están haciendo? O lo tienen presente por lo menos, ¿no? Sí, sí, profe. Recuerden, igual el jueves lo hablamos en persona, pero recuerden que antes del martes tienen que enviarlo al grupo, así lo podemos revisar y después obviamente le tiene que quedar compartido a sus compañeros para que puedan estudiar de esos informes. Si tienen alguna duda respecto al tema que les tocó, nos avisan. Bien, estábamos por el martes que viene. Y habíamos dicho que querían hacer el examen el 21. Que sería el jueves 21. El martes 29, perdón, 19, ustedes no pueden. O alguien no podía, me parece. ¿Cómo tienen examen? No, sí, era el que tenía el examen de bioquímica 2, ¿no? Bueno, sí, entonces lo dejamos al jueves 21. ¿Mm? Bueno, bien. Sería el jueves 21 el examen. El que tenga que recuperar lo va a tener que dar el martes 26. 21, 26, martes 26. ¿Está bien? Bien. Porque el tema es que el 28 cerran las actas, por eso estamos medios ajustados con el tiempo. Bueno, entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta más? Antes de continuar.
mientras voy compartiendo. Bueno, esta es una clase, no es chiquita, pero yo la doy un poco rápida, que la idea es que vean algunos métodos moleculares aplicados a la microbiología. Después, en la materia de microbiología clínica, lo doy desde otro perfil, pero en esta instancia me interesa parar principalmente en la parte de PCR, porque es algo que, aunque ustedes ya saben, me gusta resaltar las diferencias con respecto a bacteriología, con respecto a el uso de la PCR para eucariotas. Cuando usamos métodos moleculares en el diagnóstico microbiológico clínico, a ver, esto lo doy con un perfil clínico, pero la biología molecular se pueden aplicar para hacer investigación en todas las áreas, ¿no? No solamente salud humana, en salud animal, se pueden hacer estudios ambientales o lo que quieran. Pero si nos concentramos en el área clínica, lo que se busca es disminuir el tiempo de respuesta, dando un resultado rápido al médico que después va a tomar decisiones con ese resultado, mejorar la eficiencia del flujo de trabajo dentro de la institución, incrementar la productividad, si me demora menos tiempo, puedo aumentar la cantidad de procesos y hay procesos que pueden ser automatizados y eso también ayuda. También se busca contar con la trazabilidad de los procesos, hacer aseguramiento de la calidad o acreditación. También optimizar los recursos disponibles de personal, espacios físicos, equipamientos e insumos. Y también lo que se busca es sistematizar la emisión de resultados. Es decir, yo voy a obtener en un laboratorio clínico múltiples resultados, uno de sensibilidad por un antibiograma, otro por un automatizado, una identificación por Melitov. Voy a tener un montón de resultados distintos y lo que uno busca es juntar toda esa información y emitir un resultado. Obviamente que cuando todo eso, son equipos, los equipos, por ejemplo, tienen software compatibles, uno puede compilar esa información de forma mucho más fácil. Si tengo un equipo de la marca A, un equipo de la marca B, la compilación es a mano, básicamente, porque cada empresa tiene su software específico y bueno, ahí se complica un poco el juntado de la información y la emisión de resultados. Una cosa a tener en cuenta, la muestra cuando se toma la muestra debe ser representativa del cuadro clínico, es decir, si el paciente tiene una posible infección urinaria, la muestra tiene que ser orina, no sangre, obviamente. La muestra debe obtenerse antes de implementar el tratamiento antibiótico. En determinados procesos infecciosos, el momento de obtención de la muestra puede ser importante. Cuanto antes mejor en ese caso. La muestra se debe transportar en forma rápida y adecuada, tal vez requiere frío, rápido, porque puede ser que o crezcan microorganismos que no nos interesan, y siempre tiene que estar la muestra bien, correctamente rotulada, y ustedes tienen que conocer la sospecha clínica. No son robots que procesan muestras. Es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a la sospecha clínica, al sitio de infección y a la sintomatología del paciente, ustedes van a probar e informar cierta cantidad de antibióticos, van a apurarse o no. No, no es que no se van a apurar, sino que en algunos casos donde hay pacientes críticos se les tiene una prioridad mayor o aplico métodos rápidos, más caros. Eso es importante porque ustedes tienen que tomar decisiones con respecto a la sospecha. No es que le mandan
una sangre y le hacen no sé qué. No son autómatas, están obligados a razonar y es difícil a veces interactuar con el personal médico, pero ustedes tienen que aspirar a interactuar con ellos y obviamente no son los que deciden, ustedes no deciden qué antibiótico o qué tratamiento o qué hacer con el paciente, pero sí hay una interacción que tienen que lograr para discutir mano a mano con los médicos, no en todos los casos, porque tienen miles de casos, pero por lo menos en algunos casos críticos. Importante tener en cuenta los falsos positivos y los falsos negativos. Hay que tratar de que sean cero. No siempre, no todas las metodologías permiten, digamos, no todas tienen 100% de sensibilidad y especificidad, pero bueno, es importante reducir. A veces lo que se hace es, no sé, una metodología tiene un 98% de sensibilidad, un 98 es bastante alto, un 70% de sensibilidad y un 80% de especificidad. Bueno, le sumo una segunda metodología que busca lo mismo y de esa forma, sumando resultados, voy a obtener un dato con un falso positivo o un falso negativo menor, con chances de obtener falsos positivos o negativos menores. Cuando van a buscar una técnica, tienen que saber la sensibilidad y la especificidad de esa técnica. Obviamente que uno siempre busca sensibilidad y especificidad del 100%, pero bueno, no siempre ocurre. Otro parámetro también muy importante y que se da en algunas técnicas es el valor predictivo positivo y negativo. Pero estos dos parámetros es importante tener en cuenta que los valores predictivos tienen una dependencia de la frecuencia con la cual la enfermedad está en la población. Si la enfermedad que estoy buscando o analizando con esta técnica diagnóstica es muy alta o es muy baja, va a tener un efecto determinado que puede interferir en una buena interpretación de ese valor predictivo positivo o negativo. Si es muy bajo, tal vez les dé valores que esté sobreestimado el valor predictivo. Esto lo voy a pasar, por algo hablamos. Bien, los métodos fenotípicos son buenos, pero puede tener baja reproducibilidad en algunos casos. No es algo común, pero puede ocurrir. Tienen bajo poder discriminatorio porque tal vez no tiene la profundidad o del resultado que puede tener un método molecular, porque el método molecular además me puede dar qué gen está presente y que está involucrado en esa, por ejemplo, en un mecanismo de resistencia. Y a veces puede haber dificultades de tipificación e identificación por cuestiones de que hay microorganismos que pueden ser atípicos o tengan alguna variabilidad en alguno de los, no sé, de las características fenotípicas. En cambio, si uno utiliza una metodología molecular, es mucho más precisa. No es que los fenotípicos no sirven, pero la precisión del molecular es mayor. Bueno, obviamente que una herramienta recontra útil es la PCR, ustedes ya lo han visto. Es muy importante tener conocimiento de los alcances y las limitaciones. Es una herramienta bárbara porque tiene una alta sensibilidad, pero también esa sensibilidad es un arma de doble filo, porque si uno no trabaja en condiciones correctas, puede haber contaminaciones, puede haber malas interpretaciones de resultados. Otra cosa muy importante es tener el laboratorio
compartimentalizado de acuerdo a los procesos. Saben que hay un área limpia, una área sucia, un área de extracción. Esas áreas tienen que estar bien separadas. Y otra cosa recontra importante, aunque parezca obvio, es hacer los controles correspondientes a cada reacción. Esto parece obvio, pero no siempre se cumple. Esto es una formulita típico de las concentraciones de ADN, perdón, de ADN, de cada uno de los reactivos para una PCR estándar. ¿Cuáles son los ingredientes? Ya lo saben, el ADN molde, la polimerasa termoestable, el primer forward y reverse, DNTP, buffer de reacción, cloruro de magnesio y agua. En el caso de bacteriología hay una cosa que es re interesante, que hay una forma de hacer la extracción de ADN, que es muy fácil. Ustedes habrán visto hacer la extracción de ADN mediante algún kit o utilizando fenolcloroformo o cloroformo isomílico. Bueno, acá en bacteriología, cuando ustedes tienen el aislamiento, como estamos trabajando en el laboratorio nosotros, pueden hacer una suspensión como la del 0,5 de McFarland y hervirlo durante 10 minutos o agregarlo a un baño de 10 a 100 grados 10 minutos. Eso lo centrifugan y ya recuperando el sobrenadante pueden hacer la PCR. Es un proceso barato y que funciona muy bien y rápido. Así que nada, esto se usa bastante. Y si no, como les mencionaba, los kits que tienen ADN en mayor concentración, puros o más purificados, y que están buenos para tal vez hacer clonado u otro tipo de herramientas, pero obviamente que también para PCR. Pero bueno, tal vez en el laboratorio ustedes les lleva un cultivo, un tejido, un LCR, una sangre, y bueno, eso no lo pueden hacer por hervido como les conté, porque es sobre el aislamiento, sino que en estos casos sí tienen que aplicar un sistema de extracción. Hay algunos, hoy se usan mucho los de columnitas y funcionan bárbaros. Y en una hora y media tienen la extracción hecha. Bueno, la PCR, como saben, es la amplificación exponencial de una copia, ¿sí? O delimitada por los primers. Lo que necesitamos tener es un ciclador térmico. Son de este estilo algunos, estos dos marcas, hay otras tantas. Y generalmente lo que se hacen son 30, 35, 40 ciclos en virología para amplificar este pedacito de ADN que tenemos acá, que está definido por los primers. Eso ya lo saben. Bueno, el resultado lo ven en un gel de agarosa y tenemos que tener un marcador de peso molecular para poder estimar el tamaño del producto de amplificación esperado. Acá tenemos el gen X que estoy buscando, pero tengo que tener el patrón para saber exactamente el tamaño, porque puede haber confusiones y también tiene que haber un gen control. Gen control para decir que ese ADN que yo extraje está en condiciones de ser amplificado, ¿no? Acá creo que hay ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Acá, por ejemplo, lo que hacemos es una muestra X, le largamos el 16S para saber que es un Staphylococcus aureus y el MEC-A, que es un gen que confiere resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, en esta muestra yo veo que el control de extracción es correcto, la muestra es amplificable, y acá veo que es positivo para este gen que yo estoy buscando. En la muestra 2, si ven, esto confirma que tiene también, igual que el anterior, 16S positivo, pero no tiene el gen. Por esto es importante tener la muestra de extracción, porque si yo veo negativo acá, no sé si es que el ADN no está en condiciones de ser amplificado. Y también está el marcador de peso molecular para comparar los tamaños de los productos amplificados. Esto es lo mismo. ¿Qué factores influyen en la calidad de la amplificación? El agua, fundamental. El agua tiene que ser de muy buena calidad.
El ADN molde también influye la calidad, la cantidad y la presencia o no de inhibidores. Por ejemplo, la sangre, cuando le agregan agentes anticoagulantes, esos agentes son agentes quelantes. Entonces, lo que hacen es secuestrar, por ejemplo, el magnesio que utiliza la TAC polimerasa, y lo que hace es afectar el desempeño de la PCR. También tenemos que setear o establecer cuál es la temperatura óptima de los primers para esa amplificación. ¿Por qué? Si la temperatura es muy alta, no va a haber amplificación porque los primers no se van a pegar. Y si la temperatura que utilizo es muy baja, va a empezar a ocurrir que se va a ver productos de amplificación inespecíficos. Fíjense acá. Cuando tenemos muy alta, bueno, en este caso da bien porque es el rango que evaluaron, pero si tienen temperaturas muy bajas, empieza a haber amplificaciones que no corresponden con el tamaño esperado. A esto lo que digo es que hay que optimizar el sistema. Otra variable es el magnesio. Cuando uno aumenta la concentración de magnesio, lo que hace es bajar la astringencia o, en otras palabras, bajar la especificidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es, al ser mucha carga positiva, estabiliza, digamos, el primer tal vez no se está pegando correctamente al DNA blanco, pero la carga positiva en exceso lo que hace es estabilizar, aunque no sea un pegado correcto. Entonces, no se recomienda utilizar altas concentraciones de magnesio. Eso es otro parámetro que se puede modificar. En general se utiliza 1,5. Aunque el rango es entre 1 y 5, en general una concentración promedio 1,5 es correcta. Y acá les quería mostrar esto, por ejemplo, estamos haciendo una puesta a punto. En estas calles vemos el control de este gen de extracción. Acá vemos que todas las muestras, son 4 muestras, está positivo el gen control. Entonces esto me dice que el ADN está en condiciones de ser amplificado. Ahora, en estas 4 calles, son estas mismas muestras, pero buscando el gen que yo estoy buscando, el gen X. Fíjense, acá obtenemos esto, y en estas 3 obtenemos estas 3. Entonces, ¿les gusta o no? ¿Les parece lindo gel o no? Bueno, el gen X está acá. Entonces, esta muestra de una amplificación muy importante, pero que no tiene el tamaño esperado. Entonces, esto no es correcto. Esto es una amplificación inespecífica, que se ve que pega muy bien, o, dependiendo del gen que estoy buscando, puede ser algún artefacto determinado. Esta muestra no se puede considerar positiva. Y estas 3, aparece el gen, pero fíjense que aparecen bandas espurias, ¿no? Que esta PCR hay que optimizarla, porque esto no es correcto que aparezcan otras bandas, aunque la del gen X aparece con una intensidad muy importante. Lo ideal es que estas bandas no aparezcan. La que está más linda es esta calle, que solo tiene esta banda esperada. Entonces, estos son amplificaciones inespecíficas. Eso hay que ver cómo se puede revertir para que no ocurra. Otra cosa que a veces se observan son estas banditas por debajo de 100 pares de base. Saben que estos marcadores de peso molecular son de 100 pares de base, 100, 200, va aumentando de 100 en 100. Los que están por debajo de 100 pares de bases y no son tan definidos, ven que son medias fantasmitas, son primers remanentes que no fueron utilizados. Fíjense que se observa mucho más en estas calles que no hubo amplificación. Otra cosa a tener en cuenta es la epidemiología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este grupo
reportó que habían encontrado en una bacteria gram positiva un gen que se llama TEM, que está solamente en bacterias gram negativas. Y ellos dijeron que la mayoría de sus aislamientos, más del 90%, tenían ese gen. Bueno, eso es un error. ¿Por qué es un error? Hay algunas TAC polimerasas que, aunque sean comerciales, están contaminadas con ADN bacteriano. ¿Y por qué están contaminadas con ADN bacteriano? Ustedes lo van a explicar bien ahora en la clase de microbiología industrial. Cuando uno hace un clonado y la expresión para producir a nivel industrial algo, por ejemplo la TAC polimerasa, lo que se hace es clonarla en un plásmido y luego pasarla a un plásmido de expresión. Generalmente ese gen de expresión, perdón, en plásmido de expresión, generalmente ese plásmido de expresión tiene un gen marcador que tiene resistencia a los antibióticos, que es justamente este gen TEM. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel industrial se produce un montón de cantidad de Escherichia coli, esto se clona en Escherichia coli, con este vector, y se produce a gran escala la TAC polimerasa esta, u otras enzimas o lo que sea. Una vez que se llega a un cierto nivel, hay que purificar esa enzima. Entonces, si en el proceso de purificación de la enzima no se eliminan completamente el ADN, pueden quedar trazas de ADN, es decir, pocas cantidades de ADN, que lo que ocurre es que contaminarían las PCRs. Y este problema no es para todos los microorganismos, para toda la microbiología. Este problema es en bacteriología, porque este gen TEM es de bacterias y este problema no lo tendría si yo usaría esta polimerasa analizando virus. ¿Está bien? Porque no voy a encontrar este gen o no lo voy a buscar tampoco. Entonces, es muy importante tener conocimiento de la epidemiología local. La epidemiología lo vamos a... Hay una clase, esa clase no les dije cuándo. Tenemos una clase... Entonces, el jueves que viene es la de epidemiología. Hoy no se los dije, por eso estoy pensando. El otro día tuvieron con Sonia la de interacción huésped-patógeno. Nos queda por dar la de epidemiología. Esa vamos a ver la semana que viene. Entonces, es importante conocer la epidemiología local y global, más allá de las limitaciones de la metodología, que en este caso es la PCR. Bueno, acá hay algunos parámetros generales para el diseño de primers. Generalmente se busca que tengan esta longitud, que tengan un porcentaje de GC en este rango. Esta es una forma sencilla de calcular, es aproximada, no es correcta, pero es aproximada, calcular la temperatura de annealing. Se tiene que tratar de evitar que en el extremo, ustedes saben que la amplificación ocurre de 5' a 3', entonces para evitar amplificaciones inespecíficas se trata de evitar que en el extremo 3' haya alto contenido de CG. ¿Por qué? Porque si tiene mucho GC, esas uniones son más fuertes que la T y entonces puede dar lugar a amplificaciones inespecíficas. Y también lo que se busca es que no haya complementariedad, que los primers no se peguen entre sí. Bueno, acá hay distintas concentraciones de primers, generalmente se utiliza algo parecido a esto. Y bueno, y después el almacenamiento es en buffer o en agua. Cuando uno diseña los primers, como les decía recién, lo que se busca es tratar de que no haya efectos como este. Ven que esta secuencia está un poco desfasado, pero esta secuencia hace un efecto tipo Hebilla, porque hay complementariedad de bases dentro del primer. O como en estos casos donde estos primers se pegan entre sí. Son primer, es el mismo primer que se pega de esa forma, o el forward con el reverse, no importa.
pero todos estos efectos hacen lo que se llama captura de primer, que es que haya menos moléculas disponibles. Esto se puede predecir con programitas informáticos. Entonces, cuando uno va a tomar un primer o de bibliografía o lo diseña, tiene que verificar que no ocurra nada de esto. Bien, la PCR tiene una ventaja por sobre otras técnicas, dependiendo de qué técnica estemos hablando, que una alta sensibilidad, alta especificidad, es rápida y es simple. En el caso de la PCR de punto final, que es lo que vimos recién, tiene problemas de contaminación, porque ¿cuál es el proceso o la etapa del proceso en el cual ocurre mayor contaminación? En el momento cuando ustedes van a abrir el tubo, luego de la PCR, abren el tubo y siembran en un gel. Bueno, en ese momento, cuando ustedes abren el tubo, se generan aerosoles que esos aerosoles contienen copias del producto de amplificación que han hecho. Entonces, se puede, esos aerosoles con los amplicones, queda pegado en el guardapolvo, en los anteojos, así que uno tiene que tener la máxima precaución para que eso no ocurra. Entonces, por eso es importante cambiar el camisolino, el guardapolvo de un laboratorio a otro y tomar todas las medidas, usar guantes y eliminarlos luego de manipular los tubos con la PCR amplificada y todo eso. Cuando vemos los controles, esto es lo que hablábamos antes, acá tenemos la muestra, estoy buscando el gen X que me interesa por lo que sea, tengo que tener un control positivo y un control negativo. Sin estos controles no puedo validar la PCR. Además, tengo que hacer una PCR que me permita evaluar la extracción, la calidad de la extracción, como les mencioné antes. Tengo la muestra que me tiene que dar positiva para la extracción. Esto lo que me habla es que ese DNA está en condiciones de ser amplificado. Acá tengo controles positivos por si esto me llega a dar negativo. Y el control negativo, acá no tiene que tener DNA y esto me tiene que dar negativo. Y bueno, obviamente que el control positivo del gen X me tiene que dar siempre positivo y el negativo siempre negativo. Y recién cuando analizo todos estos resultados, voy a ver si la muestra tiene o no el gen X. Así debería ser la dinámica de análisis de resultados. Acá, por ejemplo, lo que vemos es que el gen X no amplificó en esta posición, el positivo, con lo cual no puedo validar estos resultados. Acá hay otro ejemplo donde la muestra me dio negativo para el ensayo de ver la calidad de ese ADN, si es amplificable o no. Entonces tampoco me sirve ese resultado, tengo que repetir todo. Acá vemos que el control negativo dio positivo. Esto se invalida porque no sé si estos positivos son por la contaminación o no. Entonces también hay que repetir. Y en este caso también vemos que el control negativo del gen X dio positivo, con lo cual esta PCR tampoco sirve, hay que repetir. Por eso es importante hacer todos los controles y verificar que no ocurra ninguna de estas anomalías antes de visualizar estos resultados de la muestra y el gen de interés. Esto seguro lo habrán visto, que es importante tener separaciones físicas de los laboratorios de PCR, donde tenemos un área que se llama el área limpia, un área de recepción y extracción de ADN, y un área sucia, que es donde tenemos el ciclador térmico, las geleras, para hacer el área de electroforesis. Y es importante que cuando uno sale del área 2, no ingresa desde el área 3 a esta área. Es la forma, el flujo de ingreso y egreso para evitar el carry-over o llevar productos de amplificación al área limpia. Bueno, esto es básicamente lo mismo que en la diapo anterior, pero sin algo compartimentalizado. Bueno, y después hay un montón de otras técnicas que derivan, ¿no? De PCR o de, en este caso,
de la restricción. Han escuchado hablar de las enzimas de restricción. Uno puede utilizar enzimas de restricción que lo que hacen es reconocer secuencias específicas y podemos utilizar esa capacidad de esas enzimas para analizar esta secuencia. ¿Cómo analizar? Y si yo sé que si está esta secuencia, la enzima corta, si la enzima no corta, yo sé que esa secuencia no está como la estoy viendo acá. Entonces, esa sutileza de corta, no corta, me permite identificar mutaciones, por ejemplo. Obviamente que en lugares conocidos. Acá, por ejemplo, es una PCR RFLP. Lo que se hace es amplificar el gen A, como se ve ahí, y luego cortar con una enzima de restricción X. Entonces, fíjense, acá amplifico, en todas amplifico el gen A, pero acá en esta variable, en este polimorfismo, la enzima corta en 2 puntos. Entonces esto en un gel de agarosa lo voy a ver. La barra negra, que es la más pesada, la violeta y la verde. El polimorfismo 2 tiene un sitio de restricción adicional, con lo cual el perfil va a ser distinto al anterior. Y así sucesivamente uno puede ir previendo, de acuerdo al perfil de restricción, qué polimorfismo tengo y qué mutaciones fueron ocurriendo en este gen A. Y obviamente que uno esa mutación en ese gen la asocia con un interés particular para identificar ese germen. Acá, por ejemplo, lo habían hecho un ejemplo, detección de mutaciones que confieren resistencia a isoniazida en Mycobacterium tuberculosis. De acuerdo al perfil de restricción, se amplifica el gen, acá se corta, ven los fragmentitos. Entonces, dependiendo del tipo de perfil que ven acá, es el tipo de mutación que tiene, y acá tienen la mutación correspondiente. Entonces, de esa forma uno puede predecir si son resistentes o no a isoniazida. Una PCR muy utilizada en virología es la nested PCR o PCR anidada. ¿En qué consiste? Tenemos el gen blanco que yo quiero amplificar, entonces hago una PCR y se obtiene un primer producto de amplificación. Sobre este producto de amplificación se hace una segunda PCR y obtengo este segundo producto. Entonces, ¿por qué es importante esta PCR? Porque me aumenta mucho la sensibilidad. Lo que estoy haciendo son 2 PCRs. Fíjense, primero amplifico el fragmento verde y luego hago una PCR interna a ese producto verde. ¿Y eso para qué casos me sirve? Sirven principalmente en virología, porque hay virus que pueden estar en muy baja carga. Entonces, para aumentar la sensibilidad de la detección, lo que se hace es una PCR, la que denomino acá primer round, se corre el gel, si el gel no se ve nada, lo que se hace es largar el segundo round. Y ahí se ve o no la amplificación. Obviamente que se ve si el virus está, no se ve si el virus no está. Entonces la sensibilidad aumenta mucho porque son 2 PCRs una atrás de la otra. Y la especificidad también aumenta con respecto a la PCR común porque pegan estos 2 primers y también pegan estos 2 primers internos. Y después hay lo que se denomina PCR semi-nested, donde uno puede hacer el primer round con estos 2 primers y la segunda combinando, qué sé yo, el F1 con el R2, el F2 con el R1, una pavada, pero sepan que existe el nombre y la diferencia es esa. Otra cosa importante es el tener la posibilidad, ¿no? Uno busca a veces en una muestra múltiples genes, el gen 1, 2 y 3. Pero también uno lo que puede buscar es tratar de que en una misma reacción tener la detección de
esos 3 genes que estoy interesado en detectar. Entonces, esto es lo ideal, pero no siempre es fácil poner a punto una PCR multiplex. Acá en este trabajo los autores buscaron todos estos genes, si no recuerdo mal eran 10, y obviamente que es un gran trabajo, pero fíjense que este es el control. Si ustedes miran, las bandas no tienen todas la misma intensidad. ¿Ven que esta bandita que dice TET-M tiene una intensidad más baja? Bueno, eso es porque al tener tantos primers dando vuelta en una misma reacción, empiezan a competir entre sí y no todos tienen un desempeño correcto. Entonces, obviamente, en una sola reacción están detectando hasta 10 genes, pero no siempre la detección va a ser fácil, porque estos genes, fíjense, el nivel de amplificación no es igual en todos. Eso es por la complejidad del sistema, ¿no? Acá hay una multiplex también, pero esto luego está corrido en un gel de, no en un gel, perdón, en un array, ahí me sale array, en un capilar, es electroforesis capilar. Esta imagen no es una imagen real, sino que es una imagen digitalizada, por eso da tan linda. Acá hay una PCR, donde esto es de nuestro laboratorio, detectamos estos 3 genes, pero fíjense lo que les decía antes, acá ven que es re difícil de que amplifique, no es que no amplifica, pero está muy tenue. En esta muestra da tenue, ahora en esta, fíjense, da re bien. Entonces eso es difícil de poner a punto una multiplex. Otra PCR muy importante es la transcriptasa reversa, que también es importante para virología, porque se utiliza para detectar RNA. También se puede utilizar esta metodología para hacer expresión génica. Uno puede agarrar RNA mensajero y ver si ese RNA mensajero está presente. Eso me sirve para ver que un gen se está expresando. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un RNA mensajero, eucariota, porque tiene una colita de poli A. Entonces, a modo de ejemplo, uno usa un primer determinado que me va a permitir generar con la transcriptasa reversa un cDNA. Saben que el cDNA es una copia, una ADN copia que se hace a partir de un RNA molde. Eso es gracias a la actividad transcriptasa reversa de algunas polimerasas virales. Luego se hace un tratamiento con RNAs H que reconoce el heterodúplex mRNA o RNA y DNA, y lo que hace es cortar el RNA. Ese RNA cortado sirve como cebador o primer, y otro ciclo con la DNA, perdón, no otro ciclo, porque nunca lo habíamos hecho. Luego de un ciclo con una ADN polimerasa se genera un ADN copia doble cadena. Y sobre este ADN copia doble cadena puedo largar una PCR. Entonces, tengo que hacer esta etapa previa para poder obtener el cDNA doble cadena y a partir de ahí hacer la detección. Esto antes se hacía todo por separado. Hoy en día se utiliza mucho y se puede hacer todo en un mismo ensayo. Bueno, acá es a modo de ejemplo que se utiliza para detección de herpes virus. Acá podemos ver para detección de enterovirus. Este está hecho para detectar Aspergillus, detectando el RNA. Esta no la vamos a ver. Esta se las menciono rápidamente, porque no queda mucho tiempo. Esta no es una PCR, perdón, es una amplificación isotérmica que lo que se hace, hay un diseño específico de los primers, que lo que hacen esos primers es pegotearse entre ellos. Fíjense, estos son los primers que
tienen estas cajitas, ¿no? Que lo que hacen esas cajitas es empezar a generar estructuras secundarias. ¿Ven cómo se ve acá? Bueno, quedan 15. Termina y terminamos. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a generar estas estructuras, ¿no? Que ven, que se generan acá como codos o forma de mancuerna, y esto a medida que va ocurriendo la amplificación, se van generando dobles cadenas que se van pegoteando entre ellas. Entonces, en definitiva, en lugar de tener esta zona amplificada, lo que voy obteniendo son esas zonas amplificadas, pero unidas por estos primers de los extremos. ¿Ven? En definitiva, lo que voy a obtener luego de varios, no son ciclos, porque en realidad la temperatura es isotérmica, pero lo que voy a obtener finalmente es esa zona que les mostré recién, unidas por estas mancuernas. Y obviamente que lo que hago es, luego esto lo corro en un gel y ver la amplificación. Pero también le puedo agregar un fluoróforo y observarlo en forma visual, sin necesidad de correr un gel. Esta metodología es muy interesante porque no hace falta ni un circulador térmico ni geles de agarosa. Uno puede ver si lo tiene diseñado con ese sistema de fluorescencia, lo ve al ojo desnudo. Bueno, acá hay algunos ejemplos donde lo utilizan. Esta es otra estrategia muy interesante que se llama NASBA. Yo digo que es vieja porque tiene más de 20 años esta estrategia, pero funciona muy bien y hoy en día se sigue utilizando. Es cuando uno quiere detectar RNA, por ejemplo, aunque sirve también para DNA. Pero fíjense cómo es la estrategia. Este azul es el RNA que yo quiero detectar. Tengo un primer que se pega en esta zona. La transcriptasa reversa hace el cDNA, que es lo que estábamos viendo hace un ratito. La RNasa H elimina el RNA y me genera este ADN doble cadena. Ahora bien, en esta zona que ven acá, en este extremo ven que está gris, eso es una región promotora de la RNA polimerasa del FAGO-T7. Entonces, lo que me hace esta zona promotora es generar miles de copias de RNA. Entonces, lo que ocurre es que va a ocurrir este proceso de nuevo múltiples veces. Fíjense que cada vez se genera más molécula de RNA roja. Y lo que voy a tener es una sonda que se va a pegar a esa amplificación, a ese RNA rojo. Y esa unión de esa sonda me va a emitir fluorescencia. Bueno, y por último lo que quería contar es el real time, PCR en tiempo real o real time o qPCR. Hoy en día ya no se dice más RT-PCR, sino qPCR. Porque RT-PCR se confunde con la transcriptasa reversa. La PCR común, ustedes hacen todos los ciclos y una vez que termina la PCR, cuando llega a este plató, corren un gel y lo visualizan. En una PCR de tiempo real, a medida que ocurre la amplificación, uno va visualizando el resultado. Entonces, de acuerdo, es una herramienta que puede ser utilizada en forma cuantitativa. Entonces, dependiendo de qué ciclo se positiviza o aparece la fluorescencia en ese tubo, yo podría cuantificar esa muestra. Si hacen una curva de calibración, obviamente. La real time tiene dos grandes grupos. Uno que se fundamentan en los denominados cyber green o colorantes, que se unen a ADN doble cadena en forma inespecífica. Son más económicos que lo que utilizan sonda. Son fáciles de usar, porque en muchos casos ya viene toda una premezcla hecha. Tienen muy buena sensibilidad porque son sistemas
que detectan fluorescencia, no es al ojo desnudo, sino con un sistema de detección, lo cual aumenta la sensibilidad. Y después tenemos sistemas basados en sondas, que son más específicos por la sonda, también tienen una muy buena sensibilidad, nos permite hacer sistemas múltiples, es decir, detectar múltiples genes en una corrida sola, y lo malo es que tiene un costo muy alto. Entonces, estos sistemas nos permiten detectar genes en tiempo real, cuantificar el número de copias de ADN o RNA, que puede ser RNA viral o RNA mensajero. Tiene una muy alta especificidad en los sistemas con sonda. Hay un aumento en la velocidad de los resultados, que se reducen a 2 horas aproximadamente, cuando una PCR común es entre 3 y 4 horas. Y otra cosa muy importante es la reducción de las posibilidades de contaminación, gracias a que, como les mencionaba antes, en la PCR común uno abre el tubo y se puede contaminar. Acá el tubo de PCR no se abre nunca. ¿Por qué? ¿Cómo hace la detección? Los tubos de PCR tienen una tapa óptica donde hay un láser que excita al fluoróforo y que emite fluorescencia y que es captado por un sistema de detección. Entonces, como esos tubos nunca se abren, la chance de contaminación se reduce en forma drástica. Como les mencionaba recién, los sistemas de fluoróforos son intercalantes de ADN doble cadena, con lo cual si tengo una amplificación inespecífica, no la podría diferenciar de una amplificación específica. Esto, entonces ustedes dirían, no me sirve. Bueno, hay una forma de resolverlo, y que es, una vez que termina el proceso de amplificación, hacer una curva de melting. La curva de melting lo que hace es, en cada pocillo o en cada tubo, aumentar la temperatura en forma gradual. Entonces, ese producto de amplificación va a tener una temperatura de melting o de fundición o de separación de las hebras de acuerdo a su secuencia. Entonces, si yo conozco la secuencia de ese producto de amplificación, voy a estar esperando que en una temperatura determinada yo vea un cambio en la fluorescencia, que es lo que se ve con este tipo de gráfica. Esto igual es la derivada negativa de la fluorescencia, pero básicamente lo que uno analiza es este pico. No importa en este caso, uno lo que puede ver es que este pico corresponde al producto de amplificación esperado. Bueno, esto es una PCR, un ejemplo, y vamos a la de las sondas. Hay dos sistemas importantes de sondas. Uno es el sistema TACMAN, que acá tenemos los primers forward y reverse. Esta es la sonda. Luego se utiliza una polimerasa con actividad exonucleasa, que lo que hace es degradar esa sonda y liberar al fluoróforo. Cuando el fluoróforo está cortado o liberado, lo que permite es que empiece a emitir fluorescencia. Entonces, en este sistema, en este formato, no emite fluorescencia, y cuando está cortado, sí. Entonces, a mayor producto de amplificación, mayor fluorescencia. Otro sistema también muy común es el denominado molecular beacons, que en este caso la sonda tiene una estructura o un diseño para que se mantenga así acoplado. El Q es un quencher o apagador, que lo que hace es que el reportero no emita fluorescencia. Ahora bien, cuando yo tengo el producto de amplificación, muchas copias, esta sonda se va a empezar a pegar. Entonces, cuanto más producto de amplificación tenga, más sonda va a estar pegada. Y más fluorescencia voy a tener. Bueno, esto es un ejemplo de una PCR multiplex para real time. Esto, nada. Después estos son sistemas automatizados de real time. Están focalizados en resistencia porque es lo que yo trabajo, pero más allá de la resistencia nos permiten detectar, en este caso, Staphylococcus aureus.
También acá tienen todo el sistema o el portfolio de varios de los genes que permiten detectar. Y este es uno que está muy interesante, que es lo que se denomina sindrómico, que hicieron paneles, esto lo vamos a ver bien el año que viene en microclínica, paneles sindrómicos, es decir, definieron un set de bacterias gram positivas y negativas, levaduras y genes de resistencia de acuerdo al tipo de muestra. Si esto es un hemocultivo, acá tenemos muestras de líquido cefalorraquídeo, muestras de gastrointestinales y muestras respiratorias. Entonces, la combinación de genes o gérmenes que buscan es para cada panel distinta. ¿Por qué? Porque lo que buscan son los gérmenes más comunes en ese tipo de infecciones. Y bueno, y acá me voy a quedar. Espectrometría de masa no vieron, ¿no? Malditov. Creo que lo vimos muy por arriba en TAI 2, si no me equivoco, no me acuerdo la verdad. Bueno, después lo van a ver también en microclínica, en forma más detallada. Bien, listo, hasta acá llegamos. Entonces, el jueves nos vemos en forma virtual en el DESI. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, Hasta hasta luego. luego. Nos vemos.